Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Susi. Sos la primera en entrar. Hola. Em, bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé, depende del lugar donde se encuentren. Y en el momento en que vean el vivo video de YouTube. Bueno, buenas noches a todos los que van entrando. Mientras tanto, tengo que recordar los canales, que es a Facebook, Astrología Mediática, Instagram, bueno, Astromediática. Hola Estelita, buenas noches. Compartan si les gusta. Hagan el boca a boca como era antes, cuando no dependíamos de que Internet nos habilitara. ¿Qué más? YouTube, Astrología Mediática. Ahí pueden encontrar muchos videos desde el año, si no me equivoco, 2015 en adelante. Y también se puede ir viendo cómo a medida que la vida nos va poniendo en situación, la información también se va actualizando y van apareciendo otras miradas serían, ¿no? Otras miradas de la realidad y para llegar hasta este punto donde estamos. Bien, quiero recordarles algo. Les dije buenas noches, les dije que en YouTube voy a empezar a hacer los jueves, ¿bien? Acompañando al movimiento de Instagram sobre los pasos de Jesús de Nazaret, nuestro creador. Voy a hacer la descripción de lo que significan las iniciaciones, que son aquellos exámenes, yo los llamo exámenes, es menos académico, pero en realidad en el manual del alma se llaman iniciaciones. Son las que habilitan al alma, es el alma la que toma la iniciación para poder expandir su conciencia. ¿Qué significa eso? Que va a seguir pasos exactamente como aquellos que delineó la vida de Jesús de Nazaret. Por supuesto, la primera, no voy a detallarlas aquí, lo voy a decir muy rápido. La primera iniciación tiene que ver con el nacimiento, séptimo rayo. La segunda iniciación tiene que ver con el bautismo, sexto rayo. Fíjense, muy físicos, en absoluta coordinación con todo lo que está sucediendo. Fíjense, aquí atrás no me di cuenta, quedó uno de los paneles que tiene que ver con que la humanidad tiene que empezar a manifestar en su primer chakra, transmutar la energía física para nacer como humanidad. Ese es el sentido de la primera iniciación que vamos a tomar como humanidad para poder contrarrestar la oscuridad. Ese es el sentido de crecer como almas en comprensión. En el momento lo que se produce, repito, es una expansión de conciencia y, por supuesto, una mayor comprensión de la realidad. Bien, el bautismo es la segunda iniciación. Pueden pasar miles, millones de años entre una iniciación y otra, La verdad que no es importante. Lo importante es el nivel de decodificación de la realidad que podemos hacer después. El tema es que ya vamos a iniciaciones, a exámenes grupales como humanidad. Bien. El bautismo, entonces se acuerdan, ¿no? Que Juan el Bautista bautiza a su hermano, a su primo hermano Jesús de Nazaret en el Jordán. Y eso hace que se potencie la energía del segundo chakra. El segundo chakra es ese chakra que va a justamente coordinar con la idea de agua, que eso es el bautismo, y de movilidad emocional. Fíjense que las emociones están bajo la frecuencia virginiana, eje Virgo-Piscis, y Virgo
está con la luna. ¿Y qué es la luna si no es el agua? Entonces, en el momento en que un alma, de aquí en adelante, las almas toman la segunda iniciación, significa que han llegado a manejar las emociones, significa que han llegado a manejar los deseos, significa que son almas seguras, que no van a trabajar en la dualidad permanentemente, en un proceso de desequilibrio, que por supuesto es un desequilibrio físico después. ¿Por qué? Porque los deseos después tienen que cumplirse y eso se transforma a nivel de la mente en emociones. Ese es la segunda iniciación o el segundo examen. La tercera iniciación es la transfiguración. Ese es un pasaje que lo hemos visto en Jesús de Nazaret, que tiene que ver justamente con el momento en que Él cambia su cuerpo por un cuerpo de luz cuando se duermen, no sé si lo recuerdan, que Él se va, se aleja y 2 o 3 discípulos lo siguen, se quedan como dormidos y en ese momento él se le genera la transfiguración, es decir, logra sacarse como si fuese una capa de la cebolla y tiene ya su cuerpo de luz listo para la experiencia que viene. Ese cuerpo de luz tiene que ver para nosotros con una aproximación a la idea de la mente creadora, de la mente que tiene que ver con justamente, ¿no?, el quinto rayo. ¿Y qué es el quinto rayo? El rayo verde, cuarto chakra verde. Fíjense que todavía no hablé del dorado. Dorado no está invitado a las iniciaciones porque representa el desequilibrio todavía. Somos negativos para nuestra humanidad. Cada iniciación va positivizando a esa alma dentro de un campo negativo como este planeta. Repito, este planeta no va a positivizar de aquí a miles y miles de años. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los procesos de aprendizaje, de exámenes, de iniciaciones de las almas que están transitando. Bien, así que mejor nos empezamos a poner los zapatitos bien puestos para poder caminar en lo que hay que hacer. La cuarta iniciación es la que vamos a presenciar a través de lo que voy a leer, que por supuesto no va a ser hoy, creo que va a ser la semana que viene, porque si hay algo, repito, que tiene Benítez es una capacidad para hacer el detalle que madre mía. Y la cuarta iniciación es la crucifixión. La crucifixión es justamente por eso Jesús de Nazaret prepara su cuerpo etérico para poder desapegarse y dejar solo la energía física funcionando, cosa que nosotros no podríamos hacer si mañana nos llevan a crucificarnos. Bien, nosotros nos crucificamos con alma y todo, así somos de bestias. Bueno, la renunciación o crucifixión, en esa el alma trabaja el cuarto rayo y el cuarto rayo es el blanco. Es decir, cuando simbólicamente Jesús de Nazaret llega a la cruz, ya llega con su vida hecha, llega con los 4 grandes pasos dados: nacimiento, bautismo, transfiguración, tercera, bien, manejo de la mente, y la cuarta es el manejo de la intuición en acción. En ese momento, recuerden quienes han hecho conmigo el curso de curación esotérica, curación etérica, el alma despliega el momento de la muerte a través de un proceso intuitivo. Es decir, el alma tiene que estar absolutamente concentrada para decir: hasta aquí llegamos, este es el final, no tenemos nada más para dar, y comienza el proceso del retiro
de la energía de los diferentes chakras para poder generar que la muerte física y su muerte, que tiene que ver, por supuesto, con dejar un cuerpo, pero seguir ella transitando, pero es un proceso de final de ciclo, final de ciclo. Como nosotros, como humanidad, no hemos hecho todavía un final de ciclo, sino que estamos en proceso de, no trabajamos la energía del rayo dorado. Eso se trabaja en lo que es la sexta iniciación, que se llama la decisión. Es súper ajeno a nuestro. La mayoría de las almas eligen la cuarta iniciación para irse del planeta. Es decir, fíjense la importancia de poder encontrar el simbolismo en lo que es la crucifixión. La crucifixión o renunciación. ¿A qué renuncia? Renuncia a la vida física. Cierra un ciclo. ¿Bien? Eso es muy importante poder entenderlo. ¿Por qué? Porque el ciclo es físico, pero sigue en el etérico. Esa es la importancia. Por eso, poder entender todos los pasos, son 9 iniciaciones. 9, el número del humano, del ser humano. 9. 6 por 3, 18. El 3 veces 6 es el número del humano, que las religiones se han encargado de desvirtuar tan bien, y ahora lo van a empezar a sacar de nuevo a la luz. ¿Para qué? Para las almas oscuritas esas, que solo quieren el bienestar de ellos, que están en el Vaticano, que están en las iglesias, conscientes o no, son almas oscuras. Van a empezar a hablar del anticristo, y el anticristo maneja el 666, supuestamente. ¿Bien? Recuerden que todo lo que viene de la religión lamentablemente es negativo. Y esto es información, no es que a mí me guste, no me guste, no. Es más, el sábado estuve en el bautismo de mi nieta, no se cayó ningún santo, la Virgen seguía ahí, está todo bien, ¿no? Entonces, el problema era el Señor que hablaba y nos retaba directamente, nos retaba. Bueno, ay, madre mía, si se hubiera visto ese hombre su energía. Entonces, lo que digo es esto. Nosotros lo que estamos viendo son todos esos pasos que tienen un gran significado, un gran significado. De eso vamos a hablar en YouTube, ¿bien? De eso lo vamos a hacer fuera de esto que es específicamente la lectura de Caballo de Troya, que tiene todo que ver con nuestra naturaleza. Porque el año próximo, cuando Plutón, el alma en negativo, Plutón, pase desde los 14 años que estuvo en Capricornio, ¿bien? Empezando a romper las estructuras, las instituciones, la política, viendo cómo todo se iba degradando en decadencia. Ese Plutón, a partir del año próximo, dice, ahora vas a descubrir tu naturaleza. Cuidado, porque puede ser que no te guste, que una parte de tu naturaleza no te guste. Lo lamento, vas a tener que trabajarla. ¿Por qué? Porque los 20 años que yo voy a estar en el chakra cardíaco de todos los seres humanos es la búsqueda de la libertad, la búsqueda del salir de un sistema totalmente opresor. ¿Para qué? Para poder entrar en una reformulación de nuestra humanidad, y en el medio los grandes cambios. En el medio todo aquello que significa una humanidad buscando las expansiones de conciencia, buscando conocer la verdad, y para conocer la verdad primero tengo que conocer la mentira. Entonces, cualquier alma elige irse, a no ser, hay algunas muy especiales, como por ejemplo Jesús de Nazaret, Dwal Kul, ¿no? El tibetano, que se han ido de este planeta con la séptima iniciación. Pero los 4 grandes pasos
de las iniciaciones son el nacimiento de Jesús, el bautismo, cualquier alma va a seguir eso, el bautismo, la transfiguración, es decir, el cuerpo de luz. ¿Para qué? Para dejar que este cuerpo, el cuerpo de ese Jesús, atraviese solo el cuerpo, atraviese la crucifixión o renunciación. La renunciación, se entiende, es a la vida física. Marca el 4, marca el final de un ciclo, eje Cáncer, Capricornio. ¿Bien? Y en Capricornio es cuando uno se enfrenta con aquel que se llama el morador en el umbral. Ese es un Saturno que controla la vida física, que si no nos advertimos de la fuerza que tiene ese Saturno, nos estructuramos y después el mismo Saturno, con toda la fuerza que tiene, nos destruye. Por eso es el karma. El karma es aquello que vengo sin entender. El karma es aquello que vengo sin trabajar. Y nosotros trabajamos almas, ¿bien?, que vienen con karmas de hace muchísimo tiempo, y que estamos a punto de empezar a conocer qué es lo que cada uno de nosotros tiene que trabajar de esa alma, de su alma, como karma. ¿Bien? Entonces, después les voy a decir cuáles son las otras iniciaciones, pero esas son más adelante. Entonces los invito el día jueves al vivo a 21 horas para que empecemos a relacionar todo lo que se está viendo de Caballo de Troya y de ese proceso de agónico, porque ya es agónico, es un sin tiempo, hacia la crucifixión. ¿Bien? La crucifixión como el final de su vida física, a punto casi de cumplir 40 años. 40 años. Jesús no murió a los 33. Siempre están restando 7 años. No, hay que sumar 7 años. Con lo cual, él muere en el año que iba a cumplir los 40 años. Esto es el 7 de abril, la Pascua. El 7 de abril y él cumplía años en agosto, el 21 de agosto. Por eso muchos somos los que festejamos la Navidad el 21 de agosto. ¿Bien? Así que por eso el 40 es tan significativo para nosotros como seres humanos. Bien, estamos entonces en que Longino es ese lugarteniente que es el que lleva a las personas hacia el Gólgota para sufrir la crucifixión, y Longino está casi apenado por lo que está viendo de uno de los celotas, ¿no?, de los terroristas sería, para poder hacer un poco menos agresiva esa crucifixión. Pero bueno, Longino no podía evitar la crucifixión del muchacho, pero sí que sufriera las dolorosas acometidas de los clavos en las muñecas. Y levantando la lanza con ambas manos, se dispuso a golpear el cráneo del aterrorizado prisionero. «¡Alto! ¿Qué buscas aquí?» Los gritos de uno de los centinelas detuvieron al oficial. Al volverse, vio a un grupo de 6 o 7 mujeres que ascendía con paso decidido por la grieta del montículo. Longino se olvidó del reo, adelantándose hacia las hebreas. Las mujeres intercambiaron algunas frases con el centurión, mostrándole una pequeña cántara de barro rojo. El jefe de la patrulla tranquilizó a sus hombres, permitiendo que las judías llegaran a lo alto del Calvario. Una vez arriba, la que cargaba la vasija se dirigió hacia el guerrillero que acababa de ser atravesado. Le siguió una segunda mujer, y el resto permaneció en silencio en el filo del patíbulo, protegiéndose de las rachas del viento con sus amplios mantos negros y verdes. Al darse cuenta que aquel hombre yacía inconsciente,
las decididas mujeres se volvieron hacia Longino. El centurión, adelantándose a sus pensamientos, le señaló al segundo reo, que continuaba bajo el peso del patíbulum, desangrándose y llorando desesperadamente. Pero antes de que las hijas de Jerusalén abrieran la cántara y cumplieran con el viejo consejo del libro de los Proverbios, den bebidas fuertes al que va a perecer y vino al alma amargada, el oficial indicó a sus hombres que concluyeran el levantamiento del primer bandido. La escalera fue apoyada contra una de las estipes de la primera hilera, mientras otros dos infantes levantaban, no sin dificultades, el leño al que había sido clavado el condenado. Es decir, recuerdan que no había cruces, había leños, había árboles donde los clavaban. Sin pérdida de tiempo, el verdugo, responsable de las perforaciones, amarró una maroma alrededor del tórax, practicando a continuación 2 rápidos nudos en cada uno de los extremos del patíbulo. Por último, haciendo gala de una gran destreza, remató el amarre con una lazada central. Un cuarto soldado se situó en lo alto de la escalera, y los que sostenían al guerrillero lo transportaron hasta el pie del madero vertical. El autor del anclaje tendió la soga al compañero situado sobre la escalera y éste la introdujo en la ranura superior del árbol. Inmediatamente comenzó a tirar de la gruesa cuerda, ayudado desde atrás, desde tierra por el optio. A cada tirón, la maroma, al contacto con la estipe, emitió un agudo chirrido que vino a confundirse con los desgarradores alaridos del segundo celota. En cuestión de minuto y medio, el patíbulum fue izado hasta lo más alto. El lugarteniente de Longino tensó al máximo la cuerda, y antes de que el romano que se había encaramado a la escalera soltase la maroma, los 3 infantes que vigilaban la ascensión del reo acudieron en ayuda de Arsenius, sosteniendo en el aire al preso y su patíbulo. Al deshacerse de la soga, el soldado, situado en la parte superior, hizo presa en los 2 ramales de la lazada central, izando el tronco hacia la punta de la estipe. Una vez ensartado el patíbulum, el infante dio un grito y los 4 romanos dejaron en libertad el largo cabo. Con un crujido, el leño se deslizó hacia abajo hasta quedar encajado en el palo vertical. El cuerpo del bandido cayó también a peso, produciéndose un estiramiento máximo de sus brazos que quedaron formando un ángulo de 65 grados con la estipe. Este terrorífico frenazo hizo que las heridas de las muñecas se desbocaran, provocando también la distensión de los ligamentos de las articulaciones de los hombros y codos. El dolor tuvo que ser tan insoportable que el infeliz reaccionó recobrando el sentido. Sus ojos querían salirse de las órbitas, pero lo forzado de la posición había bloqueado casi su aparato respiratorio y la boca, desencajada, no acertó a emitir sonido alguno. Sin embargo, los soldados no parecían tener ya unas excesivas prisas. Antes de descender de la escalera, el mercenario tomó el mazo y asestó varios martillazos al patíbulum, asegurándolo. A continuación, recogió de manos del optio la tablilla en la que se leía el nombre de Gistas y procedió a clavarla sobre el tramo superior de la recién formada cruz, a 1/4 por encima del madero transversal. Los 200 curiosos que habían seguido a la patrulla y que ahora habían ido tomando posiciones alrededor de la roca, prorrumpieron en gritos y exclamaciones de protesta al ver cómo el soldado terminaba de clavetear el INRI del celota. Efectivamente, Longino llevaba razón. Si la comitiva se hubiera aventurado por las calles de Jerusalén con los 2 partisanos, quién sabe de lo que hubiera sido capaz el populacho. Poco a poco,
El grupo inicial de observadores judíos fue multiplicándose con otros peregrinos que iban y venían por la ruta de Jaffa. Muy cerca, en primera fila, como a 10 metros en línea recta, distinguía a varios de los saduceos, y entre estos a Judas Iscariote, con la cabeza cubierta con el manto. Ignoro si por miedo a las posibles represalias de los amigos y seguidores del maestro o para protegerse, como otros muchos testigos, de los torbellinos arenosos que barrían aquellos extramuros de la ciudad. Sinceramente, al ver al traidor, mi deseo fue bajar del Gólgota y unirme a él. Su extraño suicidio era uno de los sucesos que me hubiera gustado aclarar. Se entiende que es el suicidio que va a hacer posteriormente Judas, pero la misión especificaba con claridad que no debería separarme de Jesús en aquellos críticos momentos. El encargado del enclavamiento recibió al vuelo el martillo y, situándose frente al condenado, hincó la rodilla derecha en tierra. Extrajo otro clavo de su cinto e hizo una señal a sus compañeros. Uno de ellos tomó el pie derecho del reo, estirando la pierna y acoplando la planta a la superficie de la estipe. Esta maniobra dejó a ras de piel uno de los huesos del tarso, el astrágalo, que sirvió de referencia al hábil verdugo. Situó el clavo sobre dicho hueso y de un solo martillazo lo cosió a la madera. El dolor ascendió por el cuerpo de Gistas, transformándose al instante en un aullido. Y antes de que otro de los romanos flexionase la pierna izquierda del celota, aplastando la planta del pie contra el palo vertical, un chorro de sangre asomó por debajo del pie recién clavado, precipitándose por el árbol hacia las cuñas que lo apuntalaban. Quiero invitarlos a reflexionar lo siguiente. Las religiones han puesto a la cruz como una forma de llegar a ese Dios. Quiero ustedes que me digan si el hecho de ver esa cruz no rememora permanentemente en el alma la información que tiene de lo que sucedió antes de esa cruz. Antes de esa cruz, lo que la humanidad demostró en ese momento fue el asco que le tenía al cuerpo, a lo físico, a todo lo que tiene que ver con la energía física, que hoy como humanidad durante muchísimo tiempo vamos a tener que dar vuelta. Por eso tienen que caer las instituciones religiosas como las conocemos, tienen que remodelarse, tienen que ir hacia adelante, tienen que cambiar. Y por eso les dije el otro día que la futura cruz es una cruz que tiene un corazón en el medio, no un ser humano crucificado repleto de sangre, demostrando la barbaridad que llevan adelante las religiones. Es increíble pensar, y eso tiene que ver con Pedro. Pedro es el que divide el colegio de los discípulos o colegio apostólico después de la muerte de Jesús y se da cuenta que poniendo la cruz en adelante de lo que son las personas que van a idolatrar a alguien, la cruz vendía mucho. La cruz con un Cristo crucificado era un permanente recordatorio del salvajismo que se había hecho con Jesús. Pregunto, 2100 años después, ¿qué pasa que esa cruz no se baja? ¿Qué pasa que hay humanidad entera adorando una cruz, con un Jesús recordando permanentemente lo que no hay que hacer con un cuerpo? Porque si no hay cuerpo, no hay alma. Y si no hay alma, este planeta no evoluciona. Son ida y vuelta. El cuerpo necesita al alma porque el alma es el motor y el alma necesita al cuerpo porque si no, no tiene experiencia física. Es tan simple como eso. Nosotros estamos viendo, repito, aquello que para mí es la verdadera historia de Jesús y cada uno verá cómo la va a sentir.
Yo no hablo de creencia, hablo de sentir. Y el sentir me aproxima a la intuición y el sentir me aproxima a aquello que puedo sentir vibrar en mi cuerpo, si es verdad, si no me cierra, como decimos, me cierra, no me cierra, ahí no tengo a la mente funcionando. Tengo mi aparato psíquico desde otro lugar, leyendo en mi propia naturaleza, ¿no? Que va a ser muy importante esto como ejercicio para los futuros sucesos que vienen, que son la humanidad crucificada, y a ver qué hace cada uno con esta información. ¿A dónde va a poner su creencia? ¿A dónde va a poner su fe? Que no es lo mismo. Se habla muy ligeramente de fe, pero resulta que no, porque la creencia es negativa y la fe es positiva. Para poder generar esa fe hubo que pasar mucha creencia. La creencia es negativa, están los 3 chakras inferiores. La fe es positiva, están los chakras superiores, donde el alma reina, donde el alma comanda, donde el alma dice, ya me he equivocado mucho, no quiero más creencias, ahora voy a poner mi fe en funcionamiento. Y eso no tiene que ver con nada de lo que nosotros vemos. No tiene que ver con dogmas, no tiene que ver con religiones, no tiene que ver con la idea de un Dios o Jesús crucificado, no tiene que ver con eso. Eso es lo que empieza a caer en esta humanidad y por eso vamos a ver grandes actos de creencias haciendo agua. Grandes manipulaciones. Repito, y lo dije al principio, ahora viene la historia que va a empezar a abrirse cada vez más porque las creencias van a estar al orden del día ante el miedo y el temor interno que va a empezar a salir a medida que vayamos viviendo lo que hay que vivir, porque lo vamos a vivir, porque así está en el manual de instrucciones, cada uno con su equipo psicológico. Cada vez más van a hacer hincapié las religiones cristiana y católica en esto que tiene que ver con el 666, la gran manipulación para generar miedo y pánico, porque en realidad, bien visto, ese 666 es un malísimo manejo de la mente. El 6 tiene que ver con el ordenamiento, el 6 tiene que ver con lo amoroso que yo enfrento para hacer los cambios, no tiene que ver con ir a ningún lado. A ningún lado. Es un segundo a segundo de la construcción de mis miedos, vuelvo a decir, de mis creencias, de mis emociones, de mis fantasías, esto que yo digo riéndome, Disney, Narnia, todo eso tiene que ver con el 666. Cualquier ser humano tiene que despertar. No es privilegio de unos cuantos, no, porque estamos todos en el mismo barco, Que yo sepa, aquí no hay ninguna agencia de viaje que me permita irme a Júpiter, que es un planeta positivo, donde por supuesto allá no se ve nada de esto, no hay crucifixión, no hay nada de eso. Bien, aquí tenemos que enfrentar aquello que hicimos y cada uno lo va a hacer como pueda y como quiera. Pero esto es una humanidad que va a ver cómo grandes instituciones se vienen abajo, políticas, económicas, religiosas, sencillamente porque las religiones son un invento humano, hecho por seres humanos como un Pedro que dijo yo voy a salir a proclamar la buena nueva con una cruz que tiene que ver con la sangre, que tiene que ver con el odio del judío porque lo pusieron en la cruz, que tiene que ver con el romano que colonizó las tierras judías, porque era gente ignorante. Y la ignorancia tiene todo que ver con la creencia. Cuando uno comienza a trabajar con la sabiduría me va llevando a la fe. No tengo que levantarme mañana y darme contra la pared y decir quiero fe. No funciona así. Es una construcción segundo a segundo.
Cualquier ser humano lo tiene que hacer. No es privilegio de 1, 2 o 3, no. Si ustedes van observando, Jesús de Nazaret, bien, nunca habló de religión hasta ahora. Y además fue muy astuto de parte de estos seres humanos hablar de religión. ¿Por qué? Porque el alma sabe que tiene que religar. Y religar tiene que ver con religión. ¿Qué es lo que tiene que religar el alma? Tiene que religar su propia historia con la historia de la humanidad, con la verdadera historia de la humanidad. ¿Que esa quién la sabe? La sabe el alma. Y nos tiene que ir comunicando a cada uno de nosotros. Pero si uno tiene muy estructuradas y abroqueladas las creencias, no hay forma de entrar. No hay forma de entrar. Por lo tanto, esa persona, ese ser humano en construcción tiene que ser quebrado. ¿Cómo se lo quiebra? Tantísimas experiencias, muchísimas, todas las que llamamos negativas, horribles. Bueno, eso es, de acuerdo a la persona que va a tomar esa experiencia, va a generar un quiebre importante o no. Quien sabe que es un aprendizaje, ese quiebre va a ser un aprendizaje, una gran reflexión, momentos para decir a dónde me equivoqué, y empiezo a corregir, empiezo a revertir la rueda. Pero las religiones ponen todo afuera. Las religiones culpan a todos los que están afuera, menos a los que están haciendo la religión, y se basan en el miedo. El miedo es una gran variable que manejan. Fíjense, el 666, el anticristo, cierra la puerta, viene Lucifer, el diablo y todo lo demás. Entonces vamos a tener que adaptar aquello que dejó escrito su discípulo, el más joven, por eso sobrevive a todos, Juan. Hay que leer Apocalipsis, que es la revelación, que es lo que viene ahora, por eso lo deja escrito Juan. Hay que leer ese Apocalipsis y ver qué es lo que esta humanidad tiene para revelar. ¿Y cómo vamos a hacer para llevar adelante esa revelación, esa verdad? No, yo me quiero conocer, quiero saber quién soy. En cuanto uno le muestra una sola cosa de su aspecto psicológico, madre mía, no es esto, mejor sigo con otra cosa. Muy bien, cada uno sabe dónde hace agua, nunca mejor dicho, las emociones son agua. Bien, vamos a seguir con esto. Les aclaro que todavía la falta para la crucifixión. Bueno, entonces, el dolor ascendió por el cuerpo de Gistas, transformándose al instante en un aullido. Y antes de que otro de los romanos flexionase la pierna izquierda del celota, aplastando la planta del pie contra el palo vertical, un chorro de sangre asomó por debajo del pie recién clavado, precipitándose por el árbol hacia las cuñas que lo apuntalaban. Al aullido siguieron una serie de berreos entrecortados. El diafragma del celota había empezado a resentirse y su respiración entró en una angustiosa decadencia. A los pocos minutos, entre berrido y berrido, el desesperado reo comenzó a jadear, multiplicando sus cortas y dramáticas inspiraciones de aire. Aquellos gritos, mezcla de espanto, dolor y rabia, sacaron de su aislamiento al joven terrorista. Levantó penosamente la cabeza y al ver a su compañero palideció, comenzando a sudar. Los legionarios terminaron el enclavamiento del prisionero, cuyo pie izquierdo quedó a unos 10 o 15 centímetros por encima del derecho. La sangre, corriendo en abundancia por la estipe, terminó por provocar intensas arcadas en el segundo guerrillero, que no tardó en vomitar. Saben que la muerte finalmente es por asfixia. Longino apremió llamativamente, la asfixia es geminiana, Shambhala
responde a Géminis. Esta parte que tiene que ver con el corazón. Longino apremió a sus hombres para que desataran a Dismas. El infeliz, aturdido y temblando de miedo, no opuso resistencia. Una vez desnudo, bañado en un sudor frío, las mujeres recibieron del centurión la señal para que les suministraran aquella pócima. Pero antes, 4 mercenarios rodearon al reo, clavando casi las puntas de sus lanzas en sus riñones, espalda y vientres. Los temblores del bandido fueron en aumento y sus rodillas comenzaron a oscilar. Contagiadas del pavor del prisionero, las judías llenaron con manos temblorosas un hondo tazón de madera con el líquido amarillento verdoso contenido en la cántara. Al acercarme, llegué a oler el brebaje, identificando entre sus ingredientes el olor particular de la hiel o bilis de toro. Al interesarme por la naturaleza de la mezcla, la que sostenía la jarra me indicó con cierto temor, confundiéndome posiblemente con algún alto personaje extranjero, que consistía básicamente en un vino aguardentoso al que se le añadía el contenido de una o varias vejigas biliares de buey recién sacrificado. Lejos de contener algún tipo de droga o somnífero, los hebreos utilizaban para estos menesteres un procedimiento mucho más corriente y natural. Preparaban primeramente un extracto de la hiel, echando sobre un filtro de bayeta el contenido de las mencionadas vejigas. Después lo hacían evaporar al baño de María sin dejar de agitarlo. De esta forma se obtenía el extracto deseado, que podía conservarse indefinidamente. Cuando aquella piadosa asociación de mujeres recibía la noticia de una ejecución, vertían el extracto de hiel de buey en un vino o aguardiente de elevada graduación alcohólica. La fulminante acción metabólica de la bilis liberaba el alcohol del vino, provocando así en el reo una rápida y notable embriaguez que embotaba su cerebro, aliviando en cierta medida sus sufrimientos y enervando o debilitando sobre todo su conciencia. Mateo, por tanto, fue el único acertado al relatar este pasaje evangélico. Marcos asegura que las mujeres dieron a probar a Jesús vino con mirra. Esto es inexacto. Entre otras razones, porque la mirra, por su naturaleza excitante, tónica y emenagoga, probablemente hubiera actuado de manera contraria al fin deseado. En aquel tiempo era empleada generalmente como bálsamo, como pomada para ciertos tumores articulares, como elemento dentífrico y sobre todo como perfume. Aquella hebrea puso la mano derecha sobre el cuenco de madera, procurando que el polvo y la tierra arrastrados por el viento no contaminasen el vino. Miró a Longino y éste volvió a señalar al prisionero, autorizándole a que se acercase. La mujer llegó hasta Dismas y le tendió el brebaje. Acosado por el terror, el muchacho no reaccionó. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se desviaron hacia el centurión, interrogándole con la mirada. «Bebe», le ordenó Longino, y el celota alzó los brazos haciendo el tazón. Pero sus convulsiones eran ya tan acusadas que una parte del líquido se derramó. Al fin, consiguió llevar el cuenco hasta sus labios, apurando los 250 o 300 centímetros cúbicos que contenía. Las hebreas se retiraron, incorporándose al resto del grupo, y el reo fue conducido en pellones frente a las 2 estipes que quedaban libres en la primera hilera, y a cuyos pies había sido transportado el patíbulo. Dismas fue colocado de espaldas a los 3 árboles y, mientras 2 de los verdugos tiraban de sus brazos hacia atrás, un tercero le zancadilló derribándole de espaldas. El centurión, situado por detrás del reo, dispuso una lanza, dispuesto a golpear el cráneo del prisionero en caso de necesidad. Levantó la contera del pilum y esperó. Sin embargo,
El terrorista apenas se ofreció resistencia. Aparentemente parecía haber asumido su suerte. El miedo, además, había agarrotado sus músculos. Al reclinarlo sobre el leño, levantó la cabeza y con un hilo de voz empezó a clamar por su madre. Pero las incesantes llamadas desaparecieron cuando el verdugo le asestó el primer martillazo. Un chillido se elevó desde la roca y la multitud acogió el nuevo enclavamiento con fuertes pitidos y protestas. El prisionero, con los ojos desencajados y los músculos anteriores y posteriores del cuello tensos como cuerdas de violín, se estremeció dejando caer su cabeza por detrás del tronco. En ese instante, un fuerte hedor fue arrastrado por el viento. El soldado, que sujetaba los pies del reo con la cadena, estalló en 1000 imprecaciones e insultos contra el celota. Presa de un pánico insuperable, los esfínteres del muchacho se habían abierto, dejando libres los excrementos. Al perforar la muñeca derecha, el joven perdió el sentido, y los verdugos aprovecharon su inconsciencia para acelerar el levantamiento sobre la estipe. Cuando se disponían a izar el patibulum, surgió una duda. ¿En cuál de los dos maderos libres debían crucificarlo? Los infantes preguntaron al oficial y éste se encogió de hombros. Fue el encargado de los clavos quien aportó una solución bien recibida por todos. «Dejemos al rey en el centro», comentó divertido. Y así se hizo. Fue esta la razón por la que los mal llamados ladrones quedaron a derecha e izquierda del maestro. Cuando le tocó el turno al pie izquierdo del guerrillero, el verdugo lo atravesó de tal forma que los dedos quedaron sobre uno de los brazos del cedile de hierro que, como dije, atravesaba el árbol de parte a parte. Esta circunstancia proporcionaría a Dismas un cierto alivio a la hora de luchar por unas más profundas bocanadas de aire. El pie derecho, en cambio, fue fijado algo más bajo y sobre la cara frontal de la estipe. El segundo brazo, que quedaría paralelo al patíbulum como en la cruz de Jesús, no fue utilizado. Es mi opinión que este relativo descanso pudo influir decisivamente en este crucificado hasta el punto que le permitió una mejor oxigenación y, en consecuencia, una mayor claridad de ideas. Concluida la crucifixión de Dismas, los soldados, sudorosos y manchados de sangre, recuperaron la cuerda que había servido para el izado del reo y clavaron sus ojos en Jesús de Nazaret. Mi corazón volvió a estremecerse al distinguir unas sarcásticas sonrisas en algunos de los rostros de los romanos. Eran las 13 horas. Acuérdense que están a 4 horas de las 5 de la tarde en el que empieza el Shabbat. Por lo tanto, todo esto tenía que ser hecho, si se quiere, a velocidad. No podían demorarse, además porque había como si fuese un mal clima en el lugar, y los soldados estaban apurados en dejar a los crucificados e irse, pero no solo tenían que hacer eso, sino después tenían que bajarlos. No podían dejarlos por el fin de semana. El Shabbat vuelve toda la actividad del día domingo. Si se quiere son 24 horas, pero en general el día domingo. Entonces ellos tenían que respetar toda la tradición judía y por eso estaban apurados en hacer todo este trámite, ¿no? Y les quiero mostrar algo a nivel simbólico. Todo esto está sucediendo en aquello que representa para el alma el eje Tauro-Escorpio. Y Tauro es lo físico, Tauro es la densidad física, Tauro es lo que veo, Tauro justamente por eso es el deseo físico, porque todo lo que es físico tiene un deseo dado por la mente, que es esa mente que está controlada por Virgo y por Escorpio. En ese
triángulo se encuentra el secreto de aquello que hay que poder trabajar como información para poder elevar el ordenamiento que necesitamos hacer y entender cómo funciona la vida. Un Tauro negativo es un Tauro puro deseo, sexo, droga y rock and roll, y no hay más nada. Y en el opuesto complementario se encuentra ese Escorpio, que justamente es el alma en negativo funcionando. Y un alma en negativo jamás va a buscar la trascendencia. Un alma en negativo se va a enganchar en todo justamente lo negativo, el dolor, la sumisión. No hay búsqueda de lo trascendente en ese Escorpio. Sin embargo, en el momento en que se hace un giro, una reversión justamente para poder conocer la naturaleza, que el alma sí o sí lo va a tener que hacer, y a eso vamos como humanidad, comienza el lento proceso de la transformación de ese triángulo que tiene que ver con las dos mentes funcionando para que el alma pueda estar en el lugar que tiene que estar. Si no, solo hay presencia física. Y yo quiero que alguien me conteste qué religión habla de trascendencia. ¿Qué religión dice que después que cualquier ser humano atraviese la muerte, se va a encontrar con más vida del otro lado? Sin embargo, los sermones o las charlas que tenía Jesús con sus discípulos le hablaba de eso. Nunca lo replicaron, porque la mejor forma de dominar a alguien es por el miedo y es por la no trascendencia. Cuidado, porque eso va a ser muy puesto a prueba. Lo que estos dos ojos ven tiene que empezar a difuminarse. Tengo que empezar a saber que lo que estoy viendo es una gran ilusión, que esto no es el mundo real, no es el mundo verdadero. Este es el mundo que hay que transformar para que empiece a ser el mundo verdadero. ¿Lo voy a ver? No, no lo voy a ver. Pero lo va a ver mi alma. ¿Por qué? Porque voy a trabajar para que eso suceda. Porque voy a trabajar con lo que tiene que ver con salir de la creencia para encarar hacia la fe, ¿no? Inclusive las espiritistas, mucho menos los espiritistas. Los espiritistas vibran en el segundo chakra, cuerpo astral negativo, como la mediumnidad. No, eso es negativo. Así que tampoco hablarán de trascendencia. No, aquello que se murió tiene que quedar en su lugar. No hay por qué invocarlo, no hay por qué traerlo. Por empezar, porque es falso que se lo puede traer e invocar. Lo que se está haciendo es leyendo en la energía de la persona. Es muy fácil leer en la energía de la persona. Para eso hay que empezar a saber aquello de lo que está lleno este mundo, de cosas negativas que se ha llegado a naturalizar, como se ha naturalizado la violencia, como se ha naturalizado el tráfico de todo lo que se les ocurra, como se ha naturalizado el dolor, se ha naturalizado una cruz con un Jesús ahí sangrando. La verdad, como diría esa nenita de un videíto que hay en Instagram, yo flipo. Hay un señor ahí con sangre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Más dolor todavía para el que tenemos, mucho más dolor. Porque por eso tenemos la vida y el mundo que tenemos. No es gratis, no es gratis. Y lo que viene no va a ser gratis. No va a ser gratis. La gran pregunta, ¿cuánto cuesta tu alma? No cuánto cuesta Sandra. Sandra ya está vendida, porque está física negativa, tiene todos los dolores, todas las creencias, todo eso para empezar a tirar.
Bien, lo que ahora hay que hacer es empezar a capitalizar el aprendizaje que trae el alma y para eso tengo que bajar mis defensas. Tengo que dejarla entrar. Tengo que poder saber que si no, no funciono, no voy hacia adelante. Parece que voy hacia adelante. Bueno, eran las 13 horas. Y otra imagen muy simbólica, muy simbólica. Vamos a ver cómo en ese momento de la crucifixión se arriman estas mujeres, como se va a arrimar María, la madre de Jesús, junto con otras mujeres, y Juan, que es Juan Zebedeo, que es el que va a estar el único hombre, ¿bien? Por eso es el que tiene la versión más detallada del tema. Las mujeres representan la energía de Virgo. La mujer es la protección, es el cuidado, es el útero funcionando, ¿bien? Por eso son las mujeres las que se arriman a la cruz sin miedo, porque si no los otros hombres hubiesen venido a darle la despedida final a quien llamaban maestro, sin embargo no vinieron. Los ganó el dolor, los ganó la tristeza, puede ser, pero fundamentalmente los ganó el miedo. Y desde ese miedo salieron a predicar. Sin embargo, las mujeres, aquellas que son rechazadas por la tradición judía, por eso lo criticaban a ese Jesús de Nazaret, porque le hablaba a las mujeres, porque las dejaba estar en las reuniones, porque en las 19 apariciones posteriores que vienen, a las mujeres se les aparece también, ¿bien? Y hoy la tradición judía sigue siendo lo mismo. La mujer es casi desdeñada. No es a la mujer a la que permiten entrar en la nave central de la sinagoga. La mujer está en los costados. Por ejemplo, en una de las ceremonias importantes para ellos es el Bar Mitzvah, que es a los 13 años del varón. El Bat Mitzvah es el de la niña después. Es el varón el que se prepara con el padre. Hablan en hebreo y yo he preguntado, ¿y qué está diciendo la madre de ese niño? Porque el útero es de ella. Si es judía, es judío. Si la madre no es judía, ese niño no es judío. Bien, con lo cual miren la importancia del útero femenino. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo con la Torá, que la sacan, que la vuelven a meter? No lo sé. ¿Cómo no lo sé? Pero ¿y qué está diciendo el chico ahí? Sé que es como una ceremonia para habilitarlo a que ya es grande, como que empieza a ser adulto a los 13 años para hacerse cargo de la tradición judía, ¿bien? Ahora, la madre no sabe de qué se trata, lo único que hace, tiene los caramelos para tirarlos después ahí a la nave central, ¿no? Porque están sentadas arriba. Ha preparado todos los festejos, ha preparado la reunión posterior, pero la madre no tiene idea de lo que el chico está diciendo. Y es su hijo, salió de su útero. Hoy, 2023, 2030, sigue sucediendo lo mismo. Se sigue dejando a un lado a la mujer en la tradición judía. Y sin embargo, para que el niño sea judío, el útero tiene que ser judío. No sé. No sé si no están tergiversadas las cosas, ¿no? En la época de Jesús, por supuesto, judío, a la mujer no se la tenía en cuenta. Y entonces ver estas mujeres con todo el miedo de lo que significaba estar con esos soldados, bestias, salvajes, con costumbres terroríficas, que no les importaba el dolor ni la salvajada que estaban haciendo, tranquilamente estas mujeres podían tener el miedo que sí tenían los que se llamaron discípulos, menos Juan.
¿Bien? Entonces, la mente física Virgo, la que maneja todo esto, la luna, es la mujer en funcionamiento, el útero en funcionamiento. Y aquí está totalmente representado. Es la mente física que viene a darle alivio, que viene a darle un brebaje para que, por favor, ese gran tránsito totalmente físico de cierre de ciclo, de cierre de vida, sea lo menos bestia posible. Es la mujer. La era de Acuario es la era de la mujer. 2100 años hacia adelante, donde la mujer va a estar representada por la supermente. Por la supermente. Bien, porque la intuición es una capacidad innata en la mujer. Capacidad innata en la mujer. Hay que desarrollarla, pero es una capacidad que no tiene que ver con las capacidades de baja densidad, ¿eh? No, eso de veo el mañana, veo el futuro, eso no. No, estoy hablando de la intuición. Sé hacia dónde voy, sé lo que tengo que ver, lo tengo inscripto en mi corazón, en mis chakras, lo puedo leer para equivocarme lo menos posible, ¿eh? Para equivocarme lo menos posible. Y me da la capacidad de salir de los extremos de cualquier religión o lo que sea que me quiera atrapar. Porque para un juego necesito dos, ¿eh? La religión y el que se deja atrapar. Bueno, eran las 13 horas. La súbita intervención de Eliseo es su compañero, el que está en la nave posado, que es quien le va dando los datos y demás. La súbita intervención de Eliseo me distrajo momentáneamente. El módulo detectaba el ojo del siroco a poco más de 15 minutos de Jerusalén. La velocidad del Jabob había descendido ligeramente, pero el arrastre de arena era muy considerable, levantando lenguas de partículas hasta 2000 y 2500 metros del suelo. Para mi compañero, lo más preocupante de aquella tormenta seca era la posibilidad de que el viento arrastrase agentes biológicamente activos que podrían afectarme. Sinceramente, la advertencia de Eliseo no me preocupó. Mi corazón y mis 5 sentidos se hallaban a 4 metros de mí mismo, en la figura de aquel hombre de 1,81 m de estatura, ahora encorvado y maltrecho. El maestro fue levantado sin más dilaciones. Le fue retirado el manto púrpura que aún conservaba sobre los hombros, amarrado a la altura del cuello, tocándole después el turno al ropón. Al desenrollarlo, quedó al descubierto la parte superior de la túnica, y al verla cerré los ojos. Era una mancha informe, sanguinolienta y encolada al cuerpo sobre las heridas de la flagelación. Tragué saliva. ¿Qué ocurriría en el momento de desnudarle? Pero ese angustioso trance se vio retardado por un problema con el que nadie había contado: el casco espinoso. Cuando uno de los soldados se disponía a retirar la túnica, otro de los guardianes reparó en el trenzado de púas, haciendo notar que o desgarraban la prenda o había que retirar primero el yelmo. Los infantes se enzarzaron en una discusión. Supongo que aquello se habría prolongado indefinidamente de no haber sido por el optio. Con un sentido práctico bastante más acusado que el de sus hombres, se limitó a tocar el tejido y, al apreciar que se trataba de una túnica inconsútil o sin costura, ordenó a los verdugos que le despojaran de la corona. Al principio me pareció absurdo que discutieran por algo que podía haber tenido una fácil y drástica solución: sencillamente romper la vestidura. Después comprendí. Al parecer, era costumbre no oficial
que los verdugos se repartieran la ropa del ajusticiado. Así que uno de los romanos se situó frente a Jesús, introduciendo lentamente sus dedos por dos de los huecos del casco. Cuando las manos habían agarrado el haz de juncos a la altura de las orejas, dio un violento tirón hacia arriba. El Galileo se estremeció, pero el yelmo de espinas no terminó de desprenderse. Algunas de las largas y afiladas púas estaban sólidamente incrustadas en la carne, y aquel primer intento solo consiguió desgarrar aún más los tejidos, provocando el nacimiento de nuevos hilos de sangre. Arsenius movió la cabeza con impaciencia, recordando al infante que primero debería estirar horizontalmente y después tirar hacia lo alto. El nazareno apretó los labios y esperó el segundo tirón. Al jalar hacia los dedos, hacia los lados, en efecto, muchas de las espinas de las áreas parietal y frontal se desprendieron, y el verdugo repitió la maniobra. El empuje vertical fue tan violento que el yelmo saltó, pero las púas ubicadas sobre las mejillas y nuca arañaron la piel y dos de las espinas, clavadas en el tumefacto pómulo derecho y en el músculo elevador izquierdo, se partieron, quedando alojadas en ambas regiones del rostro. Un gemido acompañó aquella brutal retirada, y los saduceos, pendientes del maestro, acogieron la maniobra con aplausos y aclamaciones. Antes de que el rabí tuviera ocasión de recuperarse de los nuevos y agudos dolores, dos de los soldados levantaron sus brazos, mientras un tercero procedía a desnudarle, recogiendo la túnica desde el filo inferior. Al descubrir las piernas, sentí cómo mi corazón aceleraba el ritmo. Se hallaban cruzadas y recorridas en todos los sentidos por regueros de sangre, coágulos, hematomas azulados o reventados y una miríada de pequeños círculos, la mayoría abiertos por los clavos de las sandalias romanas. En cuanto a las rodillas, la izquierda presentaba una considerable hinchazón. La derecha, aunque menos deformada, se hallaba abierta en la cara anterior de la rótula, con desgarros múltiples y pérdida del tejido celular subcutáneo, pudiendo apreciarse incluso parte del periósteo del hueso. Era incomprensible cómo aquel ser humano había conseguido caminar y arrastrarse sobre sus rodillas hasta la muralla. Las fuerzas, lo confieso, empezaron a fallarme de nuevo. Pero aquel martirio no había empezado siquiera. El crujido de la túnica al ser despegada del tronco de Jesús me hizo palidecer. El mercenario, al comprobar que el tejido se hallaba pegado a las brechas, no lo dudó. Giró la cabeza y, sonriendo maliciosamente a sus compañeros, fue elevando la túnica con lentitud. El lino fue desgajándose de las heridas, arrastrando grandes plastones de sangre. Enrojecí de ira y me aferré a la vara de Moisés hasta casi aplastarla. Unas gruesas gotas de sudor empezaron a rodar por mis sienes y tuve que morder una de las mangas de mi manto para no saltar sobre aquellos sádicos. Al fin, cuando la túnica estuvo replegada a la altura de la cara del nazareno, los soldados bajaron los brazos y la cabeza del rabí, retirando su última vestimenta. Y el Hijo del Hombre quedó totalmente desnudo, ligeramente inclinado y bañado por nuevas hemorragias. Al ver aquella espalda abrasada por los hematomas y desgarros, Longino quedó perplejo. El refinado desencolamiento de la túnica había abierto muchas de las heridas, haciendo estallar otra aparatosa sangría. A pesar de la indudable protección de los dos mantos y de la túnica, el madero había erosionado la zona superior de la espalda, ulcerando las áreas de la paletilla derecha y la piel situada sobre el paquete muscular izquierdo del trapecio. En esta última región observé un abrasamiento de unos 9 por 6 centímetros,
con bordes irregulares y arrollamiento de la piel, producido posiblemente en alguna de las violentas caídas, quizás en la segunda, al desplomarse de espaldas en el túnel de la fortaleza Antonia. Los codos se hallaban también prácticamente destruidos por los golpes y caídas. En cuanto al antebrazo izquierdo, la fricción con la corteza del patíbulum había deshilachado el plano muscular, con pérdida de sustancia y amplias áreas amoratadas. Pero la visión más penosa la ofrecían los costados. Las patadas habían reventado algunos de los hematomas y masacrado muchas de las fibras musculares vitales en la función respiratoria. La sangre corría de nuevo por aquella piltrafa humana que, al ser desposeída de sus ropas, había empezado a tiritar, acusando los duros embates del viento y del polvo. La indefensión, abandono y amargura de aquel hombre alcanzaron en aquellos instantes uno de los puntos culminantes. Vamos a llegar hasta ahí. Los curiosos transeúntes que habían ido incrementando el grupo inicial de testigos rompieron aquellos dramáticos momentos burlándose y acogiendo con largas risotadas la desnudez del Galileo. Los sacerdotes, sobre todo, fueron los más corrosivos. Algunos, incluso, llegaron a saltar sobre las peñas inferiores del Gólgota, gesticulando e imitando a Jesús, quien, humillado y con la cabeza baja, ocultaba con ambas manos su región pubiana. Libres de la tenaza del yelmo de espinas, sus cabellos empezaron a flotar al viento, descubriendo las huellas de los latigazos de Lucilio sobre las orejas. A pesar de los 17 grados que registraba el módulo en aquella hora en Jerusalén, el maestro seguía temblando de frío. Al quedar sin la protección de las ropas, amplias zonas de los brazos, tórax, vientre y piernas ofrecían el conocido aspecto de piel de gallina. La fiebre, en lugar de ceder, seguía acosándole. Qué lejos había quedado la majestuosa figura del Galileo. Aunque sus discípulos y amigos no se hallaban presentes, estoy convencido que muy pocos le habrían reconocido. Los dolores, el agotamiento y la sed debían ser insufribles. Sin embargo, al contemplarle allí, solo, ultrajado y sin el más fugaz respiro o muestra de amistad o aliento, estimo que su verdadera y más profunda tortura no eran los padecimientos físicos, sino, como digo, esa sensación de aniquilamiento moral que invade siempre a un hombre injustamente condenado. Pero estas solo son reflexiones personales de un mero observador. ¿Quién hubiera podido adivinar los pensamientos de Jesús de Nazaret en aquellas circunstancias? Lo cierto es que su fin se hallaba muy próximo. Mientras los soldados disponían el patíbulum cerca de la estipe central, Longino se dirigió al grupo de mujeres y les invitó a que repitieran con el rabí el suministro de hiel y vino. Y las mismas hebreas, con paso presuroso, se dirigieron hacia el maestro. Al despegarse del resto de sus compañeras, justo detrás de las encargadas de la bebida, había aparecido el joven Juan Marcos. Ignoro cómo pudo llegar hasta allí, pero antes de que cometiera alguna locura, le hice señas para que se acercara. Las judías colmaron por segunda vez la taza de madera, ofreciendo a Jesús el apestoso líquido. El nazareno levantó la cabeza y miró a las mujeres. Estas, extrañadas por el silencio del reo, hicieron un ligero movimiento con el cuenco, animándole para que bebiera. Pero el encorvado Galileo no se decidía. Sus manos no se habían movido de los genitales. Y respetando el pudor del Galileo, la que sostenía el brebaje lo alzó hasta los labios, inclinando el recipiente de forma que pudiera apurarlo sin necesidad de utilizar las manos. El maestro entreabrió la boca, probando apenas el mejunje. Nada más gustarlo y percatarse de su naturaleza, Jesús retiró la cara negando con la cabeza.
la actitud del prisionero dejó atónitas a las hebreas y al centurión. Aquellas miraron a Longino y éste volvió a encogerse de hombros, dando por finalizado el asunto. Al verme, el rostro de Juan Marcos se iluminó. Cruzó a la carrera los escasos metros que le separaban de mí, abrazándome. Tenía las mejillas marcadas por sendos churretes, señal inequívoca de su llanto. Recuerden que Juan Marcos no es un discípulo. Juan Marcos es el hijo de Elías Marcos, donde donde se genera la última cena, un niño de 14 años que los iba siguiendo porque amaba enormemente a ese Jesús y por eso se escabullía para ir viendo lo que hacía, como también lo hace ahora. No es un discípulo. Cruzó a la carrera los escasos metros que le separaban de mí, abrazándome. Tenía las mejillas marcadas. El pequeño, gimoteando y con un ataque de hipo, me rogó que salvara a su maestro. No pude hacer otra cosa que sonreírle. ¿Cómo podía explicarle quién era y en qué consistía mi misión? No voy a ocultarlo, pero a lo largo de aquel viernes llegué a pensar en esa posibilidad. ¿Qué hubiera sucedido si, en mitad de aquel promontorio, yo hubiera dado la orden a Eliseo de movilizar el módulo y de que pusiera rumbo al Gólgota? Hubiera sido sencillísimo descender sobre la roca y arrebatar al Galileo de las garras de aquella patrulla. Pero estos solo fueron sueños imposibles. Ahora sé que el destino no lo hubiera permitido. Nada esencial puede ser modificado. Antes de que los infantes llamaran la atención del muchacho, me las arreglé para persuadirle de que se alejara de allí, responsabilizándole de un trabajo que, pocas horas después, resultaría altamente importante para mí. Juan Marcos no lo entendió, pero obedeció. El Optio, alertado por uno de los soldados que montaba guardia alrededor del patíbulo, se acercó hasta nosotros, aconsejándome con cortesía, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, que echara de allí al niño. No fue necesario que lo repitiera. Juan Marcos se escabulló, mezclándose entre las mujeres que descendían ya del Gólgota. Al poco le vi junto a Judas Iscariote, tal y como le había pedido. Aquel gesto de Jesús rechazando el aguardiente bilioso me desconcertó. Al abrir la boca, su lengua, con las mucosas secas como estropajo, estaba pregonando a gritos el angustioso suplicio de la deshidratación. Los labios, agrietados como el casco de un viejo barco varado, debían soportar una sed sofocante. No pude entender que el maestro volviera la cara ante el cuenco de vino. Si realmente lo hizo, como sospecho, para sostener al máximo su amenazada lucidez mental, solo puedo descubrirme por enésima vez ante su coraje. «Es la hora», advirtió el centurión, y sumiso, con las manos ocultando los testículos, el nazareno empezó a arrastrarse más que caminar en dirección a las cruces. Longino y otro soldado le escoltaron, tomándole por los brazos. Un sudor frío empezó a envolverme. El guerrillero que había ido clavado en primer lugar seguía aullando, convulsionándose a ratos, pero los soldados no le prestaban la menor atención. Arrodillado frente al patíbulum, el verdugo responsable del enclavamiento esperaba con uno de aquellos terroríficos clavos de herrero en su mano derecha. Era prácticamente similar a los utilizados anteriormente, de unos 20 centímetros de longitud, quizás un poco más, y con la punta afilada, aunque no tanto como sus hermanos. Hubo otro detalle que lo distinguía también de los precedentes. Aunque la sección era cuadrangular, las aristas se hallaban notablemente deterioradas, formando ligerísimas rebarbas y dientes. Los soldados colocaron al maestro de espaldas al leño y separando sus brazos le empujaron hacia tierra, al tiempo que un tercero repetía la zancadilla.
En esta ocasión, la extrema debilidad del reo fue más que suficiente para acelerar la caída. Una vez con las paletillas sobre el madero, los verdugos apoyaron los brazos del maestro sobre el patíbulo, al tiempo que sujetaban los extremos del rugoso cilindro con las rodillas. Las palmas quedaron hacia arriba, con las puntas de los dedos levemente flexionadas, temblorosas y, como el resto de los brazos y antebrazos, salpicadas de sangre fresca. La pierna izquierda, inflamada a la altura de la rodilla, había quedado doblada, pero el encargado de la cadena se preocupó de estirarla, abajándola con un seco palmetazo sobre la rótula. El Galileo acusó el dolor abriendo la boca, pero no emitió gemido alguno. Longino, en su rutinario puesto, junto a la vencida cabeza del reo que tocaba la roca con sus cabellos, se preparó, apuntando con el asta del pilum hacia la frente de Jesús. Los ayudantes del verdugo principal tensaron los brazos y el que se hallaba sobre la punta izquierda del tronco, desenvainando la espada, aplastó la hoja sobre los 4 dedos largos del maestro. Aquella novedad, al parecer, facilitaba la labor de fijación de la extremidad superior al patíbulo. Si el prisionero intentaba forcejear, al aferrarse al filo, se hubiera cortado irremisiblemente. El grado de crueldad y pericia de aquellos mercenarios parecía no tener límites. Los numerosos regueros de sangre que bañaban los gruesos antebrazos del nazareno dificultaron en cierta medida la exploración de los vasos. Finalmente, el verdugo pareció distinguir las líneas azuladas de las arterias y venas, señalando el punto escogido para la perforación. Antes de levantar la vista hacia el centurión, el soldado que se disponía a martillear el clavo, sumamente extrañado ante la docilidad del rey de los judíos, miró a sus compañeros, rubricando su sorpresa con un significativo levantamiento de cejas. Los otros, igualmente atónitos, respondieron con idéntica mueca. Longino, cansado de sostener la lanza, había bajado el arma, autorizando el primer golpe con otro leve movimiento de cabeza, y el verdugo, sosteniendo el clavo totalmente perpendicular en el centro de la muñeca, a la altura del conglomerado de huesecillos del carpo, lanzó el mazo sobre la redonda cabeza. La punta, algo roma, se perdió al instante en el interior de los tejidos. La piel que rodeaba el metal estalló como una flor, brotando al instante una densa corona de sangre. La punta del clavo, al abrirse paso entre los tendones, huesos y vasos, debió rozar el nervio mediano, uno de los más sensibles del cuerpo, provocando una descarga dolorosa difícil de comprender. Instantáneamente, los brazos se contrajeron y la cabeza de Jesús se disparó hacia lo alto, permaneciendo tensa y oscilante, paralela al suelo. Los dientes, apretados durante escasos segundos, se separaron y el reo, cuando todos aguardábamos un lógico y agudo chillido, se limitó a inhalar aire con una respiración corta y anhelante. Los infantes, que esperaban una reacción violenta, no salían de su asombro. Al fin, derrotado por el dolor, el maestro dejó caer la cabeza hacia atrás, golpeándose con la roca. Todos creímos que había perdido la conciencia, pero a los pocos segundos abrió el ojo derecho, acelerando el ritmo respiratorio. ¿Cómo no me había dado cuenta mucho antes? Jesús solo tomaba aire por la boca. Aquello me hizo sospechar que el tabique debía presentar alguna complicación, fruto de los golpes, dificultando la inspiración por vía nasal. El verdugo cambió de posición, inclinándose esta vez frente al brazo derecho, pero esta segunda perforación iba a presentar complicaciones. Bueno, muy bien, voy a señalar aquí. Nos vemos la semana próxima para quienes se quedan en Instagram
y el jueves, si no, en YouTube, ¿sí? Bueno, dejen comentarios, dejen pensamientos que les surjan, porque creo que esto no es de todos los días, poder entender esto, reflexionar esto y mirar la simbología que guarda esto es muy importante para que podamos entender los cambios que vienen, porque esto tiene todo que ver, todo que ver. Este es el juicio de la humanidad a Jesús de Nazaret. Y fíjense ustedes cómo es esto, con qué saña, con qué perversión, con qué psicopatía se hace eso. ¿Con qué psicopatía? Bien, bueno, les dejo a todos buenas noches, que les vaya muy bien, hasta luego.